y tengo el honor de tener a Juan Pablo Aguilar. Él es presidente de la Red Internacional de Consultores, especialista en reingeniería actitudinal, consultor, conferencista y autor de varios libros, y para mí es un honor. Te veo muy bien, te ves muy guapo. Bueno, qué gozo volverte a ver. Sí, ya, otra Oye, vez. Puro en línea, pero bueno. Sí, con las debidas precauciones, exacto, aquí en medio de un acrílico, cubrebocas y todo lo demás. Pero bueno, estamos aquí en vivo y a todo color. Y hoy él nos va a hablar cómo ser una empresa resiliente. Y bueno, también una persona resiliente. Sí, ¿no? Sí, va muy de la mano. Bueno, pues adelante, el tiempo es tuyo. Gracias. Pues sí, estamos, ahora sí que ya parecerá cliché, pero tiempos de pandemia, entonces nos ha tocado ver cómo hay gente que le ha servido para superarse, pero también hay gente que se agachó y no es para juzgar, sino que a veces no sabemos cómo levantarnos. Y si hablamos de gente, pues también de qué están formadas las empresas, de personas, entonces también las empresas pueden presentar esta resiliencia o pueden agacharse. Entonces el día de hoy precisamente se trata de eso, de platicar cómo ser una empresa resiliente. De cariño le llamo empresas Fénix, es así como resurgir de las cenizas más y mejor, más fortificado, y que todo lo que hemos estado pasando en estos últimos meses sean experiencias que nos ayuden a vivir mejor, a decir gracias por lo que pasó y vamos continuando más y mejor. Así que vamos tomando nuestro lugar para apuntar. Si van manejando, pues con mucho cuidado, no se me vayan a estrellar. Al rato van a poder oír el programa. Exacto. Ahí a través de mi página. Ahí con el podcast. Y sí, pues vamos comenzando con esto entonces de qué son las famosas empresas Fénix, esa resiliencia. Pues podemos decir que son aquellas que logran precisamente enfrentar una crisis, pero salir fortalecidos, aprender de esto. Y bueno, pues más que decir un método, o sea, tampoco se trata de una fórmula mágica, sino más bien características que he observado en las empresas que logran esa resiliencia. Y vamos, la invitación es tomarlo como un checklist de cómo estoy. Esto ya lo hago, esto nunca lo he hecho, esto lo estoy intentando, pero pues necesito ahí una destrabadita. Entonces, si te parece, Adriana, pues vamos platicando cuáles son esas características de una empresa resiliente, una empresa Fénix. Adelante. Mira, la primera es que viven en el aquí y en el ahora. Es decir, aplican el dicho de no te ahogas por caerte al agua, sino por permanecer ahí. Que si estamos en una pandemia y que si estamos en una crisis de que subió la materia prima, mis estimados empresarios, a todos les pasa, no es nada más a ustedes. Entonces, un día a la vez, se hace lo que se puede en este día, lo mejor que podemos con lo que tenemos. No se trata de lo que me hubiera gustado, lo que quisiera que pasara, sino estamos en lo que podemos hacer aquí con las posibilidades y realidades de nuestra empresa, aquí en el ahora, con nuestra gente, lo mejor que podemos. Y como decía, no te ahogas por caerte al agua, sino por quedarte ahí. Si te quedas en el charco te ahogas. Entonces, dándonos lástima a nosotros mismos, nada más hablando y dándole vueltas al problema, no vamos a generar nada bueno. Así que damos ese paso adelante que nos va a permitir ir a la segunda característica, que es ser optimista pero realista. Es decir, para aceptar el cambio, pues primero, para aceptar la realidad y el cambio, pues hay simple y sencillamente que hay que conocer y aceptar en dónde estamos. No se trata de algo falso de no, estamos bien y poder por dentro estarnos despedazando. No, o sea, hay que aceptar ese optimismo realista, qué es lo que sí podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, y irnos sobre la mejor versión de lo que podemos hacer ahorita con la situación, con qué podemos aprender, qué podemos mejorar, dar gracias a Dios de lo que está pasando y dar gracias a Dios también de lo que no está pasando, porque podrían haber muchas cosas negativas, sin embargo no está pasando. Si estamos entonces recapitulando en el aquí y en el ahora, si tenemos ese optimismo realista, pues entonces vamos a poder favorecer los pensamientos y las conversaciones constructivas. Es decir, vamos a cuidar nuestra comunicación.
Porque si estamos vigilando nuestras palabras, mis queridos radioescuchas, se habrán dado cuenta que las palabras que utilizamos es un reflejo de cómo pensamos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Tal cual, por si no nos habíamos dado cuenta, y eso lo vemos a nivel empresa. ¿Qué palabras usas para comunicarte con tus colaboradores, con tus clientes, en los avisos de recursos humanos? Esas palabras que usas es el pensamiento de la empresa. Si son palabras positivas, si son palabras que te van alentando al logro, si son palabras con el sí se puede, ahí la llevas. Pero si tu comunicación es a gritos, en amenazas, es me urge, era para ayer, si ese tipo de palabras es tiene que hacerse así, aguas, porque tus mismas palabras están limitando tu pensamiento y tu pensamiento te puede estar llevando a la bancarrota. Va a sonar exagerado, pero cuida tus palabras, cuida tus pensamientos, van a ver las acciones. Así que hay que ser precisamente, estar cuidando esos pensamientos, esas conversaciones constructivas con nuestro lenguaje que ayude a unir, a crear y no a destruir, no a amenazar. Y bueno, también se trata pues de dar prioridad, otra característica, a generar e implementar, porque a veces nada más generamos soluciones. Sí, y a veces ni eso, Juan Pablo, a veces nomás nos quejamos en la queja, pero no estamos haciendo nada. Y cuando no hacemos nada, pues de nada te sirve quejarte si tú no estás trabajando en verdaderamente resolver. Y fíjate que también, lo decías muy atinadamente, también tiene que ver con nuestro nivel de pensamiento. Uh-huh. Cuando nuestros hijos nos llegan con un problema y la tentación es a resolvérselos inmediatamente, no les estamos ayudando a crecer. Exacto. Y yo les sugiero a todos los papás que cuestionen. En vez de que le des la respuesta inmediatamente ya para quitártelo de encima, le preguntas y le dices, ¿y tú qué piensas de esto, hijo? ¿Y qué crees que puedes hacer? ¿Y cuáles crees que sean las opciones? Uh-huh. Y lo pones a pensar. Exacto. Porque entonces le vas a enseñar que en la vida va a tener N problemas y tú no siempre vas a estar ahí. Exacto. Y él va a tener que tomar decisiones, va a tener que hacer análisis y va a tener que asumir las consecuencias de lo que él decida. Exacto. Pero es una parte muy importante en ese sentido, ¿no? Mayrita, nos vamos a ir a corte y ahorita regresamos. Juan Pablo, ¿cómo podemos nosotros convertir nuestra empresa de quejas a una empresa resiliente, una empresa feliz? Aquí el cambio empieza desde el interior, Adriana. Sí, estoy de acuerdo. Es como lo que llaman el principio del huevo. El cambio no puede venir desde afuera, debe venir desde adentro. Entonces también algo muy importante, si van a buscar ayuda de un profesional, pues con todo gusto, claro que les podemos ayudar, pero a veces nos encontramos con los clientes y esperan que nosotros le demos la receta hecha. Y pues no, o sea, el cambio lo haces tú, lo hace tu gente. Entonces se trata de ir analizando esto que hemos estado revisando desde cómo estoy. Ya lo hice, todavía no lo he hecho, estamos en proceso. Veíamos precisamente cuestiones de vivir en el aquí y en el ahora, no irnos en el pasado, cuidar nuestros pensamientos, las palabras, la buena comunicación. Pero también, entonces, antes del corte hablábamos de cuestiones de generar e implementar las soluciones. Y aquí es donde veo que hay uno de los riesgos, de los retos, y son 3 cosas: ignorancia, miedo y ego. Esos 3, así les digo, como los 3 jinetes del apocalipsis, donde estaban ignorancia, miedo y ego. ¿Por qué? Porque a veces ignoramos que se puede crecer en la adversidad. Entonces, totalmente. Y a veces la adversidad es lo que más nos ayuda a crecer. Fíjate, hoy en la mañana yo hablaba de Beethoven. Uh-huh. Y hablaba precisamente de su historia. Algo que me impactó es que él, conforme tenía adversidades en la vida, componía cosas mejores. Ajá, y sus mejores obras, de hecho pusimos un pedacito hoy en la mañana, sus mejores sinfonías, que fue la 5ª y la 9ª, las hizo sordo, o sea, ya solo la escuchó en su mente. Exacto. Y fueron sus obras magistrales. Entonces, de hecho les mandé ese video a mis jóvenes y les puse: aprovecha la adversidad para crear tus mejores sinfonías. Uh-huh. O sea, atrás de una adversidad siempre hay una oportunidad de crecimiento. Exacto. Si la sabemos ver también. Sí, la adversidad te va a ayudar a discernir qué es lo que realmente importa.
así de sencillo. Y entonces pasamos de ese miedo, pues a veces el miedo es por ignorancia, claro, de que no sé qué hacer, pero el tercero, que a veces es el que está más oculto, el ego, generar e implementar soluciones. A veces esa solución va a venir del cacharpas, el que está ahí operando la máquina, que no tuvo a la mejor oportunidad de estudiar, pero tiene una sabiduría. ¿Y qué pasa? A veces viene la propuesta y se la dice el supervisor, y el ego del supervisor no deja que suba. Estoy de acuerdo contigo. O el ego del dueño no le permite bajar a platicar, no a supervisar, a platicar de persona a persona con gente de producción. Y entonces aguas con ese ego, que puede ser un freno de mano terrible. Así que ignorancia, miedo o ego son también de los obstáculos a vencer para poder llegar a esta resiliencia. Ya después de eso, hay que ser fan de nosotros mismos, fan de nuestra empresa, confiar en nuestros recursos, en nuestras capacidades, en nuestra gente, favorecer ambientes que ayuden, porque luego pasa que si estamos en una crisis, llámese COVID, llámese no hay flujo de efectivo, en lugar de favorecer buenos ambientes, nos ponemos a querer controlar todo, nos ponemos bien agresivos, nos ponemos súper restrictivos, en lugar de dejar que fluyan las cosas. Entonces hay que ser fan de nosotros mismos, creer en nuestras posibilidades para que vaya fluyendo este cambio, este aprendizaje. Y esto nos va a permitir hacer un punto súper importante: las preguntas correctas, hacernos y hacerle a nuestra gente las preguntas correctas. Vamos a un ejemplo súper sencillo, ¿no? En lugar de ¿qué le vamos a decir al cliente? Híjole, esto ¿cómo nos va a afectar? Que son preguntas así de ay, ¿qué le digo al cliente? No está, no, más bien hay que armar un plan con las preguntas adecuadas. ¿Cómo lo vamos a superar? Vean la diferencia de la pregunta. En lugar de ¿qué le voy a decir al cliente?, ¿cómo lo vamos a superar? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Y por dónde comenzamos? O sea, preguntas que te lleven a la acción, al logro, a cosas buenas, y no nada más a tratar de apagar fuegos. Así que hay que hacerle a la gente las preguntas correctas para poder salir del bache y salir mejor que antes, ¿no? La famosa mayéutica de Aristóteles, ¿no? Exactamente. Él decía que las mejores respuestas están en las mejores preguntas. Así es. Y aprender a preguntarle a nuestra gente, ahí están las respuestas de lo que tenemos que hacer, mejorar, las opciones, pero tenemos que sentarnos con ellos. Así es. Y si la pregunta vale la pena, no cambies la pregunta. O sea, porque a veces nos encontramos con un no sé y ya cambiamos la pregunta. No, o sea, tú sigues preguntando a lo mejor a otras personas, pero no cambies la pregunta si vale la pena. A lo mejor darles tiempo para que busquen, para que consulten. Exacto. Como Henry Ford le decía, es que no se puede crear un motor V8, vayan, inténtenlo. Uh-huh. Y les decía, vayan, inténtenlo. Y venían y les llevó un año volver a construir que el motor que revolucionó la industria automotriz. Exacto. Sí, entonces hay gente que busca gente que ayuda, que en lugar de un no sé, te diga a lo mejor, pues no sé cómo, pero lo investigo. Y de ahí viene el cambio. Y tal como lo dices con la mayéutica, para poder dar paso a una de las características también muy comunes, que es, se da cuenta de lo que aprendió y lo aplica. Ahora sí que es de las bases para la resiliencia en las organizaciones, darnos cuenta de qué aprendimos de la adversidad, qué aprendimos cada día, no esperar a que llegue la junta mensual o demás. No, a ver, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué es para mí? ¿Qué es para la empresa? Y lo aplicamos. Si es algo que funciona, lo compartimos con los demás y damos tiempo de interiorizarlo, de que el cambio se vaya quedando, porque si no, no hay aprendizaje, no hay superación y va a haber crisis y pues empezamos a llorar, empezamos a pensar en cerrar en lugar de cómo voy a salir fortalecido. En vez de pensar en el cómo sí, pienso en el cómo no. Y tú decides cómo enfrentar eso, ¿estás de acuerdo? Así es. Sí. Son cosas súper importantes. Entonces, la invitación de qué debe hacer cada quien desde su puesto. Nos estarán escuchando directivos, líderes, personal, de gente de producción. Entonces, depende de dónde estés. A los líderes, ¿qué les toca? A los dueños, a la alta dirección, establecer, compartir y contagiar a los líderes esta nueva visión. Vamos a aprender, vamos a ser más fuerte que antes. A los líderes, a los mandos intermedios, les toca predicar con el ejemplo y ayudar a la gente que tienen a cargo a generar ese cambio de paradigmas, a pensar tal como dices, Adriana, en lugar del por qué no, el cómo sí. El cómo sí.
Y a los puestos operativos, pues precisamente son los que van a impregnar esta resiliencia, este espíritu de empresa Fénix, vamos llamándolo así, en su forma de trabajar, y van a contagiar a los clientes, a los proveedores con ese, pues mira, está difícil la situación, pero se puede superarse, se puede estar incluso mejor que antes. Así que cada quien desde su punto de vista, querida Adriana. Qué interesante todo lo que nos compartes, mi querido Juan Pablo. ¿Dónde te pueden localizar o seguir? Mi página www.dractitud.com, es de doctoractitud.com, o con mi nombre, Juan Pablo Aguilar Mesa, también ahí estamos con mucho gusto en redes sociales. Y los invito, no tengan miedo de preguntar. Tengo un programa de 10 semanas de intervención para ayudar a las empresas a que logren esa resiliencia. Pregunten, anímense, como dicen, preguntar no empobrecen. Ahí estaré con mucho gusto. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Yo lo despido. Nos vamos a corte, Mayrita, y yo continúo con ustedes.